compatriotas, hermanos de nuestro querido y amado Perú. Una vez más nuestro Perú se viste del crespón negro, está de luto, está de duelo ante la muerte de nuestros hermanos soldados en el río de Ilave el día de ayer 5 de marzo, por la irresponsabilidad, por el egocentrismo de Dina Boluarte Segarra, la que ejerce contra la ley ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ella es la que comanda políticamente, porque ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así lo dice la Constitución del 93. Por lo tanto, también va a ser responsable de estas muertes, de estas terribles muertes de nuestros hermanos soldados que los llevan a enfrentar a su pueblo. Pudieron haber sido más las víctimas, pudieron haber sido más los soldados que iban a morir ahogados, pero ha sido ese pueblo que iba a ser atacado por estos militares, por estos soldados, por estos reclutas que hacen el servicio militar obligatorio. Ellos, el pueblo que iba a ser atacado, como lo hizo Miguel Grau, con ese espíritu de valientes y de guerreros, ellos los rescataron a más de 20 soldados que iban a morir ahogados en el río de Ilave. Esa es la nobleza del pueblo que les enseña a ser humanos, pero el gobierno de la dictadura, que va a enfrentar los cargos establecidos por la Corte Penal Internacional por estos delitos de lesa humanidad, por estos graves delitos, 72 hermanos asesinados durante estos 3 meses en el poder de Dina Boluarte Segarra, la usurpadora. Acá hay responsabilidad política y el señor Otárola Peñaranda ya se está limpiando las manos como Poncio Pilatos, se lava las manos, dice que él no tiene responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, que él no sabía nada de los operativos, que a él no le habían informado nada. Señores, pero él es responsable político. La responsabilidad recae sobre el poder político, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están subordinadas al poder político. Por lo tanto, Otárola Peñaranda va a ser procesado junto con Dina Boluarte, junto con el ministro del Interior, junto con Gómez de la Torre, todos aquellos que han participado en estas ejecuciones extrajudiciales, porque aquí hay autores mediatos e inmediatos. Que no diga Otárola Peñaranda que él no estuvo ahí, que él no estuvo en el conflicto. No, señores. Abimael Guzmán no estuvo en Sechura, no estuvo en Piura, no estuvo en Tacna cuando se cometieron los atentados criminales de Sendero Luminoso. Tampoco el otro delincuente, el otro genocida, Fujimori no estuvo en diferentes ciudades, pero era el jefe intelectual junto con Montesinos, por eso que están en la cárcel. Eso tiene que entender estos políticos usurpadores del poder político, que están en el poder contra la ley, contra la Constitución, contra lo que dicta el derecho internacional. Por lo tanto, van a tener responsabilidad. Y una vez más, mueren los hijos del pueblo, como en el BRAE, donde murieron los efectivos policiales, suboficiales de segunda, suboficiales de tercera. Ese es el plan maquiavélico, de mandar a la muerte a nuestros hermanos reclutas, a nuestros hermanos policías de tercera, de segunda, recién egresados de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para responsabilizar al pueblo que reclama y que exige la renuncia de Dina Boluarte, que exige el cierre del Congreso y que exige la libertad de Pedro Castillo y la restitución como presidente constitucional, porque el pueblo lo eligió como presidente constitucional. Y 4 familias ricas no van a imponer quién es el presidente, quiénes son los ministros. 4 familias, los Romero, los dueños del Interbank, 4 o 5 familias, los que manejan los medios de información, no van a imponer quién es nuestro presidente. En la democracia manda el pueblo, la voz del pueblo y la voz de Dios. El poder político nace del pueblo.
el máximo supremo del poder es el pueblo, señores. Eso tienen que entender los políticos y eso tiene que entender nuestra juventud. A los padres de efectivos policiales, de suboficiales, de soldados, díganles que no se dejen utilizar como carne de cañón como lo hizo el APRA en el Baguazo del 5 de junio, donde también murió el pueblo y murieron efectivos policiales. Por lo tanto, seguimos de pie y seguimos en la lucha, hermanos. No nos podemos dejar abatir por esta dictadura. Tiene que caer antes del 5 de abril, recordando el golpe de Fujimori. Antes del 5 de abril tenemos que derrocar a la usurpadora y a todo este gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad. A estos militares y policías, los altos mandos militares y policiales, también van a ser juzgados por la Corte Penal Internacional, cuyas condenas son imprescriptibles, señores. Ellos no van a escapar de una condena. Estamos atentos. Gómez de la Torre también. Ahora hacen un comunicado diciendo que los responsables de estas muertes es la población de Ilave. El cinismo, el caradurismo que tienen estos miserables tiene que ser rechazado por el pueblo. Siempre seguimos de pie hasta que caiga esta dictadura, hasta que caiga esta mafiosa de Dina Boluarte y su corte de delincuentes, y vamos a cerrar el Congreso, señores. Estos que se dan altos alimentos y a nosotros nos dicen que comamos alfalfa. Vamos a seguir luchando, hermanos, siempre de pie, nunca de rodillas, hasta más allá de la victoria, carajo. Vamos a vencer, todos unidos, el pueblo uniformado y la sociedad civil. Vamos a vencer a esta dictadura, porque no podemos permitir que sigan enfrentándonos el pueblo contra el pueblo uniformado, el pueblo contra el pueblo. Juntos hasta más allá de la victoria, compatriotas.